Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Feliz año nuevo 2026. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, así como yo lo estoy, gracias a Dios, llenita de salud y llenita de energías para iniciar este nuevo año. Les mando un gran abrazo. Gracias a esos que me han estado dejando comentarios y preguntándome, Chelita, ¿qué pasó con los videos? Pues aquí estamos. Yo les dejé un post escrito ahí en YouTube donde les puse que me iba a agarrar vacaciones de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, que iba a estar ausente, que no les iba a estar trayendo información por un periodo más o menos de 3 semanas. Las vacaciones me las agarré casi a mediados de diciembre. Pues porque me quise más dedicar a disfrutar, ¿verdad? Este tiempo en familia, Navidad, Año Nuevo y salirme un poco, digamos, de la toxicidad de las redes, de la política y eso, y estar un poco calmadita. Y también, ¿por qué no crean? Hacer estos videos, preparar programa, lleva tiempito, requiere organización y yo pues también iba a estar ocupadita, ya saben ustedes, con eso de las compras navideñas, la cena de Navidad, Año Nuevo, etcétera. Pues así es de que decidí mejor, para no meterme yo solita en camisa de 11 varas y luego andar estresada entre mi trabajo, YouTube, la familia, la cena, los regalos, pues dije yo no, me tomo un tiempito de vacaciones, pero aquí estamos tal cual se los prometí. Les dije, regreso el 7 de enero 2026 y aquí estamos. Nada nos pasó. Muchas gracias para usted que estuvo preguntándome, Chelita, ¿cuándo regresa? ¿Qué pasó? Que no se enteró, que no leyó mi post. Pues yo les avisé y aquí estamos, y gracias a usted por continuar con mi programa. Y aquellos que me están sintonizando por primera vez, mi nombre es Verónica Arias y en la red social de X me encuentro como Chelita-NI. ¿De qué les voy a hablar este día? Bueno, del suceso más relevante con el que hemos empezado este 2026, la captura de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Han circulado un montón de opiniones, señalamientos. Bueno, yo les voy a dejar mi postura también al respecto, un poco de información, un poco de historia sobre Venezuela, las reacciones de algunos diputados también de El Salvador, Marcela Villatoro, Claudio Ortiz, el Chino Flores, que es con quien vamos a iniciar porque vamos a escuchar lo que dijo. Y espero que este programa les guste porque he tratado de traerles lo más importante relacionado a Venezuela, ya que es ahorita el tema del momento. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué va a pasar con este pueblo? ¿Hasta dónde va a llegar Estados Unidos? ¿Qué es lo que Estados Unidos buscaba? Todo y esto y mucho más en mi programa de este día. No se me vaya a ir, póngase comodito porque comenzamos. Y bueno, para adentrarnos rápidamente en el tema, primero les quiero traer la reacción de alguien que ha sido bien cercano a Maduro y que los hemos visto pues yendo a visitar y yendo a celebrar las elecciones, y que por ahí ciertas personas en la red social de X aseguran que el FMLN recibe fondos de parte de Maduro, de Venezuela, y que por eso el FMLN sale en su defensa. Sobre que el FMLN recibe fondos de Venezuela, pues nadie ha presentado pruebas, es lo que se dice, ¿verdad? Y que por eso ellos defienden mucho a Maduro. Bueno, primero les voy a presentar las reacciones que diera el Chino Flores al respecto, porque ellos han sido los más cercanos y los que pues dicen que en El Salvador hay dictadura, pero han sido férreos apoyadores de la dictadura de Nicolás Maduro, que ahora ellos están indignados porque Estados Unidos violó la soberanía de ese país y violó también el derecho internacional a respetar la soberanía de los pueblos, que el Chino Flores asegura de que Estados Unidos se ha pasado las leyes por el arco del triunfo, y que qué pasaría, dice él, si el día de mañana insinúa aquí en Estados Unidos ganaran los demócratas y que según él sucediera de que van a sacar, no lo dice con nombre y apellido, pero lo insinúa y sabemos a lo que se refiere, que el día de mañana los demócratas vayan a sacar al presidente Nayib Bukele, tal cual, según él, ha ocurrido, bueno, no según él, tal cual ha ocurrido
con Nicolás Maduro, pero recordemos que entre Nicolás Maduro y el presidente Nayib Bukele hay una diferencia abismal en lo que ambos países y mandatarios han venido haciendo con el paso de los años. Vamos a escuchar qué dijo el Chino Flores exactamente. Periodistas de derecha, medios de derecha, denunciando la agresión, porque esto no se trata de ideología, se trata de soberanía, se trata de la Carta de Naciones Unidas violada. Ahora ya no importa, esos cascarones no importan. Hemos pasado a la etapa de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde no habían derechos, donde los alemanes hacían y deshacían, invadían Polonia, invadían Checoslovaquia, invadían Yugoslavia, invadían Austria, bombardeaban París, bombardeaban Londres, donde los alemanes hacían y deshacían lo que querían. No habían leyes. La ley del más fuerte, la ley del más poderoso, eso es lo que ocurría. Y por eso creo que es importante destacar la defensa de la humanidad, de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía. La defensa, ¿qué pasaría, por ejemplo? Muchos se preguntan y he leído, si de repente viene Putin, bombardea a Argentina y se lleva a Milei. ¿Estarían de acuerdo? Yo no estaría de acuerdo. O si de repente le pregunto a un senador estadounidense, por ahí leí, ¿y qué pasaría si en 3 años hay cambio de gobierno en Estados Unidos? Y al que llega a Estados Unidos no le gusta, el presidente de Salvador se lo lleva. ¿Estaríamos de acuerdo? Tampoco estaría de acuerdo. Hay que defender la soberanía de cada nación. Lo que es cierto es que hay una agresión contra Venezuela y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela, con las víctimas, con los asesinados por los bombardeos. Nosotros como país sufrimos agresión estadounidense por décadas. Bombardeos, misiles, rockets. Y un pueblo que olvida es un pueblo que vuelve a cometer los errores. Bueno, ya escucharon ustedes cómo era de esperarse, ¿verdad? El FMLN, aliado de la izquierda corrupta de Venezuela, quienes pues ahora es lo que, bueno, siempre vamos a ver la contraparte. Ahora salen indignados porque se ha violado la soberanía y dice, estamos con el pueblo de Venezuela y repudiamos ese bombardeo que llegó a hacer Estados Unidos y estamos con el pueblo, etcétera, etcétera. Pero en Venezuela estaba ocurriendo una represión y una violación a derechos humanos. Maduro estaba acabando con todos sus oponentes, los estaban apresando, los estaban maltratando y allí no dicen estamos con el pueblo de Venezuela. Yo me puse a investigar un poco de la historia de Venezuela, amigos, y les traigo un pequeño resumen de algunos videos que me parecieron interesantes para que ustedes también sepan más o menos cómo Venezuela ha venido con el paso de los años, pues sufriendo por estas dictaduras que actualmente se dice de que Estados Unidos tiene intereses sobre el petróleo. Normalmente la gente que es más de izquierda es la que ha alzado la voz diciendo que el único interés de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela y tener poder sobre Venezuela y que de ahí nada más no importa, que Estados Unidos es mentira, que le importa la democracia, que no es por eso que están peleando, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero mostrar, amigos, a ustedes unos videos que les voy a demostrar para que ustedes se den cuenta cómo al final de cuentas, que Venezuela tenga tratos, negocios con Estados Unidos sobre el petróleo no es malo, no es tan malo como nos lo quieren hacer ver. Pues claro, exageran diciendo que Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo de Venezuela y que eso es lo único que le interesa y que por eso lo ha invadido y que se va a quedar con las riquezas de ese país. Eso es una gran mentira porque Venezuela tiene sus gobernantes, tiene sus propias leyes y sus condiciones para vender el crudo a cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos. Pero ¿cómo es que en años, allá por los años 70, 1970, Venezuela era uno de los países más ricos de Sudamérica gracias a la venta del petróleo y era cuando tenía el negocio a todo dar
con Estados Unidos. Venezuela estaba próspera y estaba en la cima de la economía gracias a esos negocios que tenía con Estados Unidos y otros países del continente con la venta del petróleo. Entonces, al final de cuentas, no es tan malo que Estados Unidos quiera nuevamente volver a tener negocios con Venezuela. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿En qué momento se rompió las negociaciones que Venezuela tenía con Estados Unidos? Y prácticamente esto le terminó pasando factura al pueblo venezolano, más no al pueblo estadounidense, porque Estados Unidos también cuenta con petróleo. Así es que esa teoría de que Estados Unidos quiere robarse el petróleo de Venezuela o apoderarse por la fuerza, como algunos lo quieren hacer ver, es mentira. Eso sí, que Estados Unidos vio amenazada su hegemonía allá en aquel lado del continente y que no le gustó que países como Rusia y como China estuvieran haciendo tratos con Venezuela y adentrándose cada vez más por medio de ese país en este continente. Pues ahí sí ya Estados Unidos empezó a no gustarle y quiere recuperar ese poder adquisitivo que tiene acá en Centroamérica y Suramérica. Estados Unidos no quiere que los países enemigos agarren más poder por estos rumbos. Entonces, sí, Estados Unidos está cuidando sus propios intereses, pero no es tan malo como nos lo quieren hacer ver. Les voy a presentar unos videos de cómo Venezuela empezó a caer en decadencia gracias a la forma de gobernar de Hugo Chávez, y para eso les quiero presentar los siguientes videos. Chávez aumentó las expropiaciones, tomando posesión de todo tipo de empresas. Empresas de telecomunicaciones, eléctricas, lácteas, cementeras, siderúrgicas. Estos son solo algunos de los diferentes tipos de empresas que fueron confiscadas por el gobierno. También tomó control total del Banco Central, que significa que controlaba la impresión del dinero. La inflación ya era un problema en Venezuela, no a niveles de hiperinflación, pero sí en torno al 20%. La respuesta de Chávez fue controlar el precio de los alimentos, lo que provocó escasez y estantes vacíos en los supermercados. A veces, solo un supermercado tenía un determinado producto, por lo que la gente tenía que hacer cola durante horas para entrar en él. Los alimentos, por supuesto, podían comprarse ambulantes, si es que estabas dispuesto a pagar más. Chávez llamó esto la maldición del capitalismo y declaró la guerra a los llamados acaparadores y especuladores. Se impusieron penas de 6 años de prisión a los infractores de las normas de precios. Los precios fijados eran tan bajos que muchas empresas eran obligadas a vender con pérdidas y muchas de ellas quebraban. Si vendían sobre el precio fijado por el gobierno, se enfrentaban a multas o a la expropiación del negocio. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens, Illinois. Exprópiese. Una empresa de capitales norteamericanos que tiene aquí años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente allá en Trujillo. Vayan a ver los cerros que han destrozado. En ocasiones las expropiaciones eran fortuitas. A veces Chávez salía a demostrar su poder y expropiaba cosas simplemente por diversión. ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También. En total, Chávez expropió 2.000 empresas. Los trabajadores a menudo se enteraban de que su empresa iba a ser expropiada al ver al mismo Chávez anunciarlo en televisión. Bueno, Agroisleña está expropiada. De todas las cosas que hizo Chávez, las expropiaciones fueron una de las más perjudiciales para la economía del país. A menudo las empresas simplemente colapsaban y expropiarlas era prácticamente lo mismo que cerrarlas. Poco a poco, Chávez se volvió más y más represivo. Empezó a intimidar a la oposición, que tuvo que ir a esconderse. Un exministro de defensa de Chávez fue detenido y acusado de corrupción. Había estado en el gabinete de Chávez, pero cambió de bando para unirse a la oposición, y eso hizo que lo detuvieran.
Chávez incluso empezó a prohibir a la oposición en las elecciones. Se detuvo a más periodistas, más emisoras de radio fueran sacadas del aire. Incluso se hizo una ley para poder encarcelar a cualquiera por supuestamente dañar la salud mental. Con el tiempo, la política económica de Chávez comenzó a pasar factura. Las empresas nacionales de electricidad y agua se volvieron menos productivas, lo que provocó apagones y escasez de agua. Chávez aumentó las expropiaciones de empresas y de granjas. Muchas empresas fueron confiscadas al ser acusadas de vender por encima de los precios fijados. A menudo, estas empresas no podían operar con los precios fijados por el gobierno y quebraban. La expropiación de granjas estaba destruyendo la industria alimentaria de Venezuela. Según las propias cifras del gobierno, solo en 2010 confiscó 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Las granjas se volvieron improductivas muy rápidamente y, como es de imaginar, la producción de alimentos se desplomó. Quiere decir que Venezuela tuvo que depender de importaciones, y en el 2010 el 70% de los alimentos de Venezuela eran importados. Sin embargo, incluso las importaciones tenían problemas. En un incidente, miles de contenedores de alimentos importados acabaron pudriéndose en los puertos. Esto debido a que el gobierno había arruinado su distribución. Finalmente, se admitió que 30.000 toneladas de comida se pudrieron en los puertos. El descontento frente a Chávez se hizo patente en las elecciones parlamentarias del año 2010. Por primera vez, más gente votó en contra que a favor. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. You are a donkey, Mr. Danger. Las relaciones empeoraban con Estados Unidos y Chávez se aliaba cada vez más con China y Rusia, que pasaron a prestar cantidades enormes de dinero a Venezuela. En ese video cortito que les acabo de presentar es cuando el mandatario Hugo Chávez había ganado las elecciones en Venezuela, su primer mandato, que empezó en el año 1999, y ese video que les acabo de presentar fue para ahí por el 2003-2004, cuando Chávez empieza a arremeter en contra de Estados Unidos y a fomentar ese odio hacia el imperialismo yanqui, como lo llamaban allá, o aún lo siguen llamando. Y bueno, ahí es donde empieza el quebrantamiento de Venezuela y Estados Unidos en cuestión de los negocios, de las relaciones comerciales. Y Hugo Chávez empieza a hacer aliados allá con los países enemigos de Estados Unidos. Pero recordemos que Estados Unidos no actuaba. Imagínense desde qué fecha. Claro, 2003, 2004, 2005, 2006. Chávez contaba con una popularidad en Venezuela gracias a su discurso socialista que tenía que ver más con favorecer a los pobres. Pero lastimosamente, su manera de gobernar a largo plazo siempre iba a terminar afectando a los venezolanos, solo que mientras él gobernaba, gracias al auge que tenía la economía de Venezuela vendiendo su petróleo, pues claro, el pueblo venezolano no se sentía afectado. Se dice que Hugo Chávez era dadivoso con los pobres. Pero esto, si nos vamos a datos de la economía de Venezuela, lo que ganaba Venezuela en la venta de petróleo para como él compensaba la economía con los demás abajo, bueno, eran migajas prácticamente los que recibían, los pobres, digámoslo así, porque la ideología de Chávez era socialista. La ideología socialista que tenía que ver con quitarle todo a los ricos y dárselos a los pobres. Prácticamente, ahorita en los siguientes videos que les voy a presentar, ustedes van a entender un poquito más de lo que les estoy hablando. Chávez tenía un discurso de odio, según él, hacia los ricos, y por eso también empezó a implementar aquello que le llaman expropiación de bienes, y lo empezó a hacer con empresas grandes, con empresas ricas, con edificios. ¿Qué quiere decir cuando él decía exprópiese? Es prácticamente la empresa que él quería, el edificio que él quería, él decía exprópiese, quiere decir que se lo quitaba a los dueños y a los dueños privados, y el gobierno se hacía cargo. Esa supuestamente era la estrategia, y aquello que el gobierno expropiaba, repartírselo a los pobres. Pero al final esto no estaba ocurriendo. Pero para eso les traigo más videos para que entiendan un poco cómo el discurso de Chávez hacía que él tuviera
una popularidad increíble en Venezuela, no tanto comparada con la que tiene el presidente Nayib Bukele. Allá en Venezuela era prácticamente un 50-60% a favor de Chávez y el resto, el 40% o casi que la otra mitad era en contra de Chávez. Pero claro, el discurso de él era más hacia los pobres, el odio hacia los ricos y claro, la multitud se creía esos discursos. Pero para eso les quiero poner los siguientes videos para que ustedes entiendan más o menos lo que empezó a ocurrir en los primero y segundo mandato de Hugo Chávez allá en Venezuela y cómo de esa manera se fue decayendo la economía y fue Hugo Chávez el responsable de que las relaciones con Estados Unidos se quebrantaran y que los enemigos de USA llegaran a hacer negocios con Venezuela y también Venezuela se dice que se terminó endeudando con ellos. Ahí lo acaban de escuchar ustedes en el video que les acabo de compartir, pero vamos a ver los siguientes videos que les he preparado. En sus 14 años en el poder, Venezuela había ganado casi $1 billón en ingresos petroleros. Eso es $30,000 por cada hombre, mujer y niño en Venezuela, suficiente para darle a cada habitante más de $2,000 al año. Venezuela había obtenido casi el triple de ingresos del petróleo que en los 14 años anteriores de llegar Chávez al gobierno. En esencia malgastó la mayoría del dinero y solo una fracción llegó a los pobres. Una gran cantidad de ese dinero fue simplemente robada. Es así como personas como la hija del mismo Hugo Chávez, María Chávez, ahora tienen una fortuna de al menos $4,000 millones, probablemente más. Y esto viene de la hija del hombre que dijo que ser rico era malvado e inhumano. No queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Con la muerte de Chávez, hubo que elegir un sustituto que lo reemplace. Chávez había nombrado a Nicolás Maduro, su sucesor. Era considerado una figura similar, pero no tan carismática. Maduro hizo del apoyo de Chávez la pieza central de su campaña. Un voto por Maduro es un voto por Chávez, ese era su eslogan. Maduro prácticamente endiosó a Chávez, lo llamó el Cristo de América, que dio su vida por nosotros. A la Iglesia Católica no le hizo gracia y dijo que Chávez no se debía comparar con Cristo. Al igual que su mentor, Maduro infringió las normas electorales utilizando fondos estatales para su campaña. También hizo todo lo posible para demonizar a su oponente, llamándole fascista asesino. El resultado electoral fue increíblemente ajustado. Maduro ganó por menos de 2 puntos porcentuales. Al igual que antes, la elección estuvo lejos de ser justa. Sin embargo, en el pasado eso probablemente no hubiera importado tanto porque Chávez ganaba siempre por márgenes grandes. Pero en esta elección es muy probable que si hubiera sido justa, Maduro hubiera perdido. La oposición no aceptó el resultado. Estallaron protestas en las calles que el gobierno reprimió. Hubo mucha violencia, en gran parte llevada a cabo por bandas progubernamentales, conocidas como colectivos. El régimen dio vía libre a estas bandas para atacar e intimidar a cualquiera que se opusiera al gobierno. El ministro de Prisiones incluso llegó a calificarlas de pilar fundamental en la defensa de la patria. Miles de manifestantes fueron detenidos y 40 personas murieron. Venezuela no había visto protestas así desde 2002. La economía siguió empeorando y Maduro dobló la apuesta en la política izquierdista. Encarceló a vendedores que subían sus precios. Productos básicos como la leche, el arroz o el papel higiénico apenas se encontraban en las estanterías de los supermercados. La combinación de crisis económica y la agitación política sembró el caos y los saqueos estallaron en muchas zonas. Cuando se desplegó la Guardia Nacional para detener los saqueos, simplemente se unió a ellos. La escasez de comida estaba peor que nunca y el gobierno trataba de ocultarlo. Se prohibió hacer fotos de las estanterías vacías de los supermercados y reporteros cubriendo la escasez de comida fueron arrestados. Estaban tan mal que la gente tenía que hacer colas por las noches para conseguir comida. Eventualmente eso también se prohibió porque era más vergonzoso para el gobierno tener colas nocturnas que diurnas. Mientras que la Venezuela bajo Chávez había sido autoritaria, debido a su capacidad de ganar elecciones, nunca había necesitado volverse totalitaria. Bajo Maduro, Venezuela sí se hizo totalitaria. Emitió un decreto que permitía a las Fuerzas Armadas usar sus armas contra los manifestantes. Se creó una red de espionaje en el ejército para detectar indicios de golpe de Estado. Un exalcalde de Caracas fue detenido cuando aún estaba en pijama. ¡Se están llevando a Ledesma!
Esto era un nivel de opresión que Venezuela no había visto antes. Esto fue necesario porque Maduro era muy impopular. Tenía una aprobación del 20%. La mayoría de la gente lo odiaba. Por ejemplo, visitó la isla de Margarita, pensando que sería recibido con afecto, cuando en realidad los lugareños reaccionaron muy mal, golpeándole con cacerolas y sartenes, y Maduro tuvo que huir. Todo el incidente fue compartido en las redes sociales por un periodista que luego fue detenido por delitos falsos. Todo este descontento se hizo evidente en las elecciones parlamentarias del 2015. Y bien, amigos, si les está gustando ese documental del cual les estoy presentando pequeños pedazos, las partes que considero más importantes, y ustedes quieren visitar ese canal y ver ese documental completo que yo les estoy presentando por partes, pues el canal se llama Henry Stewart de historia. Es un canal de historia y el youtuber se llama Henry Stewart. Para que ustedes, pues si quieren informarse más sobre o ver ese documental completo del cual yo les he sacado nada más extractos, para que pues hagamos una pequeña reseña de lo que venía ocurriendo en Venezuela. Prácticamente Venezuela cayó en decadencia poco a poco con la llegada de Hugo Chávez, no así en los primeros años. Pero cuando Hugo Chávez se enferma de cáncer y empieza a delegar a Nicolás Maduro, o más bien a proponerlo como su sucesor, pues ya Venezuela empezaba a resentir las malas estrategias económicas y las expropiaciones que Hugo Chávez venía haciendo, además de las malas relaciones comerciales y endeudamiento que había tenido también con los países de Rusia y China. Y es así como prácticamente Maduro ya recibe a una Venezuela quebrada económicamente, y la gente pues ya empezaba a ser más mayoritario el descontento después de que ya, digamos que Hugo Chávez lo que tenía era más capacidad de convencer con el discurso, y pues digamos que tenía también más aquello de pasarle un poco más de migajas, digámoslo así, porque ustedes lo acaban de ver ahí en el documental que les acabo de presentar, en el trocito de video, de cómo la hija de Hugo Chávez fue la que terminó pues siendo una de las personas más ricas de Venezuela, gracias a que pues Hugo Chávez acaparaba, ¿verdad? Y ciertas migajas las pasaba a los de más abajo, a los pobres. Esto hacía que él mantuviera esa aprobación de prácticamente un 50-55%, pero cada vez se estaba echando más enemigos gracias a esa expropiación de bienes con granjeros, con empresas privadas, con los medios de comunicación, etcétera. Allí sí podemos ver la realidad de una dictadura. Y ustedes también creo que escucharon allí cuando se habla del control de los precios. Esto me pareció interesante porque varias veces lo he leído en la red de X, que se lo piden al presidente Nayib Bukele allá en El Salvador y le dicen que controle los precios, que los precios están muy altos, que los precios de las casas muy altas, que la economía en El Salvador está mal. Y he visto a varias personas decirle al presidente que controle los precios. Esto no es para nada sano. Ustedes acaban de ver allí cómo el control de los precios pues no es algo viable que se pueda hacer en un país, porque esto puede traer un descontrol económico a nivel nacional, ya que cada empresa tiene que invertir, producir o vender o depende a qué se dedique esa empresa, ¿verdad? Hay activos, pasivos, y no puede venir el gobierno solo a imponer un precio porque se le da la gana sin tomar en cuenta las ganancias de esa empresa, el tamaño de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuántos empleados tiene. O sea, una empresa va conformada por un montón de factores que al final determina si es una empresa que vende producto, ya sea mercadería, comida, vestuario, lo que sea. No puede solo el gobierno venir a imponer sus precios, porque recordemos que existen importaciones, exportaciones, y las empresas varían, ¿verdad?, en las compras y ventas. Entonces, el gobierno no puede solo venir a imponer precios sin tomar en cuenta muchos otros factores que pueden hacer que las empresas
quiebren, que es lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, por tratar de poner precios bajos para la gente, muchas empresas no lograron cubrir la demanda entre lo que vendían y lo que les tocaba pagar para hacer un poco más fáciles a la manera de explicar. Entonces, esto no es viable. Y a veces yo he escuchado cuando lo han pedido allá en El Salvador que el presidente regule los precios. No es de esa manera como se debe hacer, sino que se trabaja en base a la competencia. Digamos, en este caso, yo se los expliqué en una ocasión, si el precio de las casas ha aumentado, si algunas compañías constructoras en El Salvador están vendiendo las casas a un precio demasiado alto, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que negociar con otras empresas constructoras con las que se pueda negociar un precio más accesible para los salvadoreños en cuestión de vivienda. Y de esta manera el gobierno hace su parte para crear una competencia con aquellos que están vendiendo casas demasiado caros. Entonces, bueno, yo les hice un video sobre eso. La cuestión es que es un poco complejo y complicado y bueno, no quiero enredarme más en ese asunto, ni enredarlos a ustedes, ni confundirlos. Así es que, pero bueno, me llamó la atención eso de cuando hablan de los precios y de cómo Hugo Chávez sí impuso ese control de los precios y Maduro continuó también con esa misma retórica, aparte de que Maduro ya recibió el país un poquito mal, ya económicamente, ya ahí derrumbándose. Llegó con más represión, con más violencia y ustedes pueden ver ahí la decadencia en la que cayó, lamentablemente, el pueblo de Venezuela. Bueno, Estados Unidos no ha escondido lo que realmente busca en Venezuela, lo han dicho abiertamente, pero ojalá y mi esperanza es de que Venezuela llegue a tener la democracia que todos los pueblos merecen tener. Y pues que Estados Unidos, ya que hizo esto con Maduro, que es un hombre malo al que yo pues no voy a defender a capa y espada, como lo están haciendo otros, y pues a algunas personas se puede hablar sobre la soberanía y sobre esto, pero por otro lado está la parte de que el pueblo venezolano ya había intentado de todo, ha intentado de todo democráticamente y simplemente el poder que tiene Maduro, incluso el control que tenía, digámoslo así, porque ya está aquí preso en Estados Unidos, era prácticamente el pueblo venezolano ya se había dado por vencido con la dictadura de este hombre. Entonces, hasta cierto punto, digamos que malo no es. Este hombre tiene que pagar por todo el daño que ha hecho, pero ahora falta ver qué ocurre con el futuro del pueblo venezolano y ojalá que traiga algo bueno. Les voy a poner los siguientes videos de las declaraciones que ha dado Marco Rubio al respecto. Voy a repetir lo que he dicho. Esto se trata de algo muy simple y esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos y hay una amenaza regional que existe. Y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación. Para empezar, que es un régimen ilegítimo. Segundo, que es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son. Entonces es difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Encima de eso no voy a especular más. Pero va a haber guerra, secretario, porque ahorita en Colombia todo el mundo se está levantando, en Venezuela con la posibilidad de que haya una guerra entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos. Yo creo que, en fin, ese es nuestro derecho. Y también le diré que en Colombia debe haber mucha preocupación, que ha habido un ataque el día antes de ayer, o fue ayer, de ELN, o la FARC, creo que fue ELN, y ¿de dónde operan ellos? Abiertamente, del territorio venezolano, abiertamente, como si fueran un país soberano, operando abiertamente dentro del territorio venezolano. It's the same question, guys, and that is, the bottom line is very simple. Our interest in Venezuela and in the region is the national interest of the United States, and in Venezuela we have an illegitimate regime that not only does not cooperate with the United States, but openly cooperates with narco-terrorists and others who threaten the national security of our country. How soon will elections be held? Within 30 days, Mr. Secretary?
Elections? Well, look, this is a country that's been governed by this regime now for 14 or 15 years. The elections should have happened a long time ago. The elections did happen. They lost them, and they didn't count the votes, or they refused to count the votes, and everyone knows it. So all of that, I think, is premature at this point. President Trump told the New York Post there won't be troops in Venezuela as long as Delcy Rodriguez, quote, does what we want. She's already, though, demanding the release of Nicolas Maduro. As you know, she's insisting that her country never become a colony. What exactly does Rodriguez need to do to keep U.S. troops out of Venezuela? Well, forget about the U.S. troops portion of it. What needs to happen for any of this to change, for our relations with Venezuela to change and our whole approach to it to change, the things we have talked about are the ones I've highlighted already. You can't flood this country with gang members. You can't flood this country with drugs that are coming out of Colombia through Venezuela with the cooperation of elements of your security forces. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Russia, for Hezbollah, for China, for the Cuban intelligence agents that control that country. That cannot continue. Those things cannot continue to be in place. You cannot continue to have the largest oil reserves, in the world under the control of adversaries of the United States, not benefiting the people of Venezuela and stolen by a handful of oligarchs around the world, including inside of Venezuela, but not benefiting the people of that country. Y bien, ahí pudieron escuchar ustedes las declaraciones de Marco Rubio. Lo primero, como ya les expliqué, a Estados Unidos le preocupa, ¿verdad?, perder su hegemonía allá por aquel lado del continente suramericano. No le gusta que mientras gobernó Hugo Chávez y ahora también Maduro, Rusia y China han llegado a hacer negocios ahí y digamos que a adentrarse más por estos lados, y Estados Unidos lo considera como algo peligroso. Y pues ellos, claro, Estados Unidos está cuidando sus intereses también. Y como les digo, en años anteriores Estados Unidos también ya tenía su negocio petrolero y a Venezuela no le iba mal económicamente. Pues la otra cosa es cuando dicen de que si Estados Unidos quiere apropiarse o robarse el petróleo de Venezuela. No es así. Pues Venezuela, como ya les expliqué, tiene sus propias leyes, las personas que están allí gobernando. Ahora bien, todo esto que ha pasado, lo que podemos ver es de que Estados Unidos pareciera que ahora se han quedado aquellos que le eran fieles a Maduro, pero me parece que ahora están un poco más calmaditos y están accediendo a las peticiones que Estados Unidos les está haciendo. Prácticamente Estados Unidos ya les demostró que sí puede sacar de ahí a cualquiera que no se alinee con los intereses de Estados Unidos, pero sobre todo recordemos también de que ellos, Hugo Chávez y el señor Maduro, han venido también causando daños. Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos no actuó anteriormente ante la dictadura de Maduro? Bueno, simple y sencillo. Recuerden que Venezuela tenía capturados rehenes, personas estadounidenses, y no olvidemos que allí ocurrió la intervención de Nayib Bukele cuando se negoció el traslado o traspaso de los delincuentes del Tren de Aragua. Fueron liberados por El Salvador gracias a un acuerdo en el que el gobierno de El Salvador llegó con el gobierno de Venezuela para que Venezuela liberara a los rehenes que tenía estadounidenses, que si no recuerdo eran 12, creo, y El Salvador liberó a los venezolanos que estaban en el SECOT. Bueno, desde allí es que ya Estados Unidos prácticamente pudo actuar. O sea que Venezuela lo tenía atado de manos a Estados Unidos, porque si Estados Unidos actuaba, los estadounidenses que estaban allá atrapados por el régimen, los que estaban siendo oprimidos y maltratados allá por el régimen de Maduro, corrían peligro sus vidas. Entonces Estados Unidos estaba atado de manos y desde lejos solo viendo cómo China y Rusia acaparaban más poder dentro de Venezuela, y Venezuela cada vez le cerraba más las puertas a Estados Unidos, también lo insultaban, etcétera. Y ustedes han visto todo el desenlace, todo lo que ha ocurrido, pero gracias a esa intervención también que tuvo el presidente Nayib Bukele con la liberación de los rehenes, es que Estados Unidos ha podido actuar.
Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con todas las acusaciones que le estaban haciendo a Maduro sobre el cártel de los soles? Ahora parece que esas acusaciones han cambiado un poco. Lo que sí es cierto y en lo que yo estoy de acuerdo es que no hay manera de defender a este señor Maduro de todo el daño que ha causado, pero sobre todo ahora lo que yo espero es que a Venezuela, al pueblo de Venezuela, le vaya bien. Y ahorita les voy a presentar otra de las cosas que dijera Marco Rubio con respecto a María Corina Machado y las elecciones allá en Venezuela. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, a lo mejor una transición a largo plazo, porque no es tan fácil y no es así nomás. Recordemos que todavía las células de Maduro y el ejército están allá controlando y yo pienso que lo que menos se quiere es que hayan más muertes por tratar de recuperar la democracia. Entonces Estados Unidos tiene que saber actuar y tiene que tener un plan de que de una manera pacífica se puedan ir restaurando las cosas allá en Venezuela sin que no se pierda una vida más. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Rubio. Oppose working with the opposition leader Maria Corina Machado. She's the Nobel Peace Prize winner, of course, as well. Her coalition has the support of 70% of Venezuelans. Why not work with her? Well, a couple things. First of all, Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and that whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things I still care about, we still care about. But what we're talking about is what happens over the next 2-3 weeks, 2-3 months, and how that ties to the national interest of the United States. And so we expect to see more compliance and cooperation than we were previously receiving. With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement. También están las declaraciones que dio Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo. Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento en el que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. No queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación que tuvimos por mucho tiempo antes. Entonces nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Así están las cosas, así es que vamos a ver pues si Estados Unidos sigue actuando en pro también no solo de sus intereses, sino también del pueblo venezolano. Les quiero compartir la reacción también del presidente Nayib Bukele al respecto, que como ya les decía, él tuvo mucho que ver en este, si lo podríamos llamar, triunfo que ha tenido Estados Unidos al capturar a Maduro. Ahora vamos a ver qué prosigue en los siguientes meses, cuáles son los cargos, cuál va a ser el futuro de Maduro al final de todo, qué va a pasar en Venezuela y si el pueblo venezolano se va a ver favorecido con todo esto que ha ocurrido, que es lo que más debe de importar, es que ese pueblo resurja, que tenga la democracia y sobre todo que recuperen todos ellos la economía para que todos tengan un mejor futuro allá en ese país. Les voy a compartir también el video del presidente Nayib Bukele que él compartió en su red social de X. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secarás, Bukele. Ahí tenían las reacciones del mandatario salvadoreño, del presidente de mi país, Nayib Bukele. Actualmente acaba de circular en la red social de X un comunicado del presidente Donald Trump que se los quiero compartir. Dice: me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Escúchese bien. Autoridades
provisionales. A mí eso me suena a una excelente noticia porque toda la gente está preocupada pensando en qué son los prácticamente los seguidores o los apoyadores o los súbditos, si se les podría llamar así, de Maduro, los que se han quedado allá controlando el poder. Pero acá dice Donald Trump, autoridades provisionales. Dice acá, este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo como presidente de los Estados Unidos controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Gracias por su atención, escribía el presidente Donald Trump en su red social de Truth Social, me parece que se llama la red social de él. Bueno, la cuestión es que vamos a ver, ¿verdad? Eso es lo que importa. El presidente Donald Trump dijo que ellos estaban a cargo de Venezuela. Obviamente, pues tienen que estar haciendo negociaciones, pero allá, los que se han quedado allá saben que están así, ¿verdad? Porque ya pues Estados Unidos les dio una pequeña demostración de poder, fueron a sacar a Maduro y bueno, como yo les he dicho, yo en lo personal estoy, digamos, a favor siempre y cuando sea el pueblo de Venezuela el que a corto o a largo plazo salga favorecido, ya que pues siempre son los pueblos los que sufren las decisiones que toman aquellos políticos en el poder. Y bueno, continuando con el tema, también les voy a traer las reacciones de la diputada Marcela Villatoro y de la diputada Claudia Ortiz. La diputada Claudia Ortiz se pronunció al respecto escribiendo lo siguiente: el desafío para la región no es solo combatir al crimen organizado, sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de Derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista. El gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir. El derecho internacional exige cooperación judicial, debido proceso y control institucional. La prolongada inacción de la institucionalidad democrática internacional ya no es una opción. Los mecanismos multilaterales deben activarse y funcionar plenamente para enfrentar el crimen con legitimidad. Al final escribió tanto que pues acá no se entiende si está a favor o en contra de que Maduro haya sido capturado. Ella habla aquí de Estado de Derecho, pero en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela había una dictadura. Entonces, ¿a qué se refiere? Está acá, todos llegaron a la conclusión de que ella estaba defendiendo a Maduro. Pues acá yo en lo que leo, pues no logro comprender a quién está defendiendo al final de cuentas. Pero bueno, esa fue la postura que ella dio, ¿verdad? Más parecía Cantinflas. La diputada Marcela Villatoro escribió lo siguiente: a todo dictador, violador de derechos humanos, usurpador de funciones de los órganos de Estado, a los que obligan a su propio pueblo a tener que irse al exilio, a los que meten presos a ciudadanos por pensar distinto, así como miles de muertos en sus hombros, a toditos ellos les llega su hora. A muchos no les puede gustar la forma, pero después de más de 25 años de abusos, los venezolanos merecen poder recuperar su país. Esperemos que tengan una nueva oportunidad donde se restablezca el orden constitucional y los derechos humanos, así como la paz y la libertad. Abrazo a mis hermanos venezolanos, les acompaño en su lucha desde hace años, mi corazón está con ustedes. Pues ella fue un poco más específica y más clara en lo que quiso poner, aunque claro, si nos vamos a que ella es una persona de oposición en El Salvador, podemos notar también de que ahí vaya tirando más o menos a que según ella y su burbuja vive en una dictadura allá en El Salvador, cosa que sabemos que no es así. Así es de que, amigos,
Esto ha sido todo por ahora. Espero que este programa les haya gustado. No olviden compartir y dejar su like. Y nos vemos en el próximo video que saldrá el próximo sábado. Muchas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de mi canal y feliz 2026. Chaito.